Hablantes, una iniciativa de la red de docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Hablante. Hablante. ¿Cómo hablante? Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto acompañarlos en una nueva emisión de Hablantes, una estrategia de la red de tutores del curso de Competencias Comunicativas. En esta oportunidad les acompañan la profesora Amalia Isabel Gómez y quien les habla, Carol Yasmín Pascuas Carvajal. En esta emisión, a la que hemos denominado Conéctate con las ideas, nos adentraremos en una habilidad clave para estudiantes, profesionales y cualquier persona que quiera expresar sus ideas de manera clara: la jerarquización de la información. Una habilidad para identificar la idea principal de un texto y organizar las ideas secundarias para que amplíen y refuercen esa idea. Esta es una clave en el proceso de la lectura crítica y efectiva. Hablemos de lo más importante: la idea principal, el corazón del párrafo, la esencia que el autor quiere que comprendas. Amalia, ¿cómo podemos lograr esta extracción de manera efectiva? Carol, un saludo para toda nuestra audiencia. Mira, Carol, para hacerlo más claro, ¿qué tal si pensamos en una metáfora? Imaginen que cada párrafo es como un árbol. La idea principal es el tronco del árbol, fuerte, visible y central. Es lo que sostiene todo lo demás. Y las ideas secundarias son las ramas que extienden desde ese tronco y lo hacen más robusto. Si no tienes un tronco claro, el árbol no puede crecer con fuerza. Pero, ¿cómo encuentras ese tronco? Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Los perros son animales extremadamente leales. Siempre están al lado de sus dueños, protegiéndolos y brindándoles cariño. Esta lealtad los ha convertido en un compañero valioso para los seres humanos a lo largo de la historia. ¿Cuál es la idea principal aquí? La idea principal es que los perros son animales extremadamente leales. Todo lo demás en el párrafo apoya esta idea. La lealtad de los perros se explica a través de las ideas secundarias, como que siempre están al lado de sus dueños y les dan cariño. Pero bueno, un buen truco es preguntarte qué es lo que el autor quiere que recuerde de este párrafo. Cuando lo piensas de esta manera, la idea principal se vuelve más fácil de identificar. Hablemos de las ideas secundarias. Si la idea principal es el tronco, las ideas secundarias son las ramas que se conectan y ayudan a fortalecer ese tronco. Estas ideas secundarias están ahí para explicar, dar detalles y ejemplos o ampliar lo que dice la idea principal. Así es, Caro. Volvamos al ejemplo anterior del perro leal. La idea principal es que los perros son leales. Pero, ¿cómo apoyamos esta afirmación? Aquí es donde las ideas secundarias entran en juego. Escuchemos de nuevo. Siempre están al lado de sus dueños, los protegen y les brindan cariño. Estas son las ramas que nos muestran cómo los perros son leales. Cada una de estas ideas secundarias están directamente relacionadas con la idea principal. Es importante que cada idea secundaria no solo sea un añadido bonito, sino que realmente amplíe y explique la idea principal. Si, por ejemplo, dijéramos algo como: los perros son animales que comen mucho, aunque sea cierto, no estaría conectada directamente con la idea de lealtad. Esta idea secundaria no refuerza el tronco, no es una rama que haga al árbol más fuerte. Piensa en las ideas secundarias como las piezas que necesitas para convencer a alguien de la idea principal. Cada pieza debe tener una función clara: ampliar, explicar o ejemplificar. Algunos errores comunes que cometemos cuando tratamos de jerarquizar la información es confundir una idea secundaria con la idea principal. A veces, al querer introducir demasiada información, terminamos por desdibujar ese tronco.
Por ejemplo, si en un párrafo empezamos a hablar de muchos aspectos sobre los perros, su lealtad, su alimentación, su capacidad de aprender trucos, entre otras cosas, al final nos perdemos. No podemos abarcar demasiadas ramas en un solo árbol. La clave está en mantener un solo foco por párrafo y asegurarse de que todo lo que dices está conectado con esa idea principal. Otro error común es añadir ideas secundarias que no tienen relación directa con la idea principal. Como mencionamos antes, si estamos hablando de lealtad, no tiene sentido incluir cosas que no expliquen o amplíen esta idea. Así que recuerden, mantengan el tronco fuerte y las ramas alineadas con este. Ya para concluir, podemos decir que la jerarquización de las ideas consiste en identificar el tronco, es decir, la idea principal de un párrafo, y luego organizar las ramas, las ideas secundarias, de manera que amplíen y refuercen ese tronco. Así es, Carol. Queremos recomendarles a nuestros oyentes que si algo han de llevarse en este episodio especial de Hablantes es que siempre que lean o escriban, pregúntense cuál es la idea principal. Y luego asegúrense de que todas las ideas secundarias realmente la apoyen. Para complementar esta información, vamos a escuchar al profesor Freddy Alberto Mierlo Gatto, magíster del Instituto Caro y Cuervo y autor de varios libros sobre el tema de la educación, la lectura y el análisis crítico del discurso, como los manuales de español en el aula y leer, comprender e interpretar, entre otros. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Si definimos tradicionalmente, diremos que el buen lector es el que en el plano oral lee con fluidez y excelente pronunciación, y en el campo de la comprensión es el que identifica ideas principales, que las asocia, las jerarquiza y construye ideas globales, macroestructuras, etc. Y también se considera que el buen lector es el que comprende un texto y que puede recuperar contenidos e identificar intenciones del autor al tiempo que también hace intertextualidad. Eso es bastante importante en la lectura, pero no es suficiente con eso. Creo que ser un buen lector va más allá de eso. El buen lector no solo es el que comprende bien, sino el que interpreta. Y el lector que interpreta trasciende el plano del texto hasta llegar a un nivel más amplio, que es el nivel discursivo. Ya en el nivel discursivo, el lector que interpreta es el que al leer una noticia, por ejemplo, descubre estrategias de manipulación y tergiversación. El que al leer un libro de texto descubre la ideologización que hay detrás de su elaboración. El que al escuchar el discurso de un político descubre mecanismos de persuasión solapados. En fin, el lector que interpreta es el que se ubica en el plano crítico. En ese sentido, la lectura, lejos de ser un acto romántico, se convierte en un compromiso social. Cierto que cuando nosotros leemos un texto de literatura, nos solazamos, disfrutamos y somos empáticos y sentimos muchas cosas que los personajes lo que está pasando en el texto literario. Pero de alguna manera el lector crítico sufre un poco porque el lector crítico tiene un compromiso con la sociedad. El lector crítico debe aportar a la sociedad el descubrimiento de estrategias que se esconden en los distintos discursos que recibimos todos los días. Entonces, en ese sentido, leer conlleva a un compromiso social, como digo, porque si se lee y no se trasciende el nivel textual, se cae en una especie de analfabetismo funcional. Es decir, personas que leen, que saben leer y escribir, pero que de alguna u otra manera no trascienden el nivel discursivo y que no hacen aportes a la sociedad. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Profesor Freddy Alberto, gracias por acompañarnos en esta entrega especial de Hablantes. Un abrazo en la distancia que nos una aún en la distancia.